La salvación es gratis, tío. Pero a tiempo. A tiempo, claro, o sea, mientras vivimos. No estás esperando a morir. Claro, correctamente. Tío, coméntenos un poco quién es, a qué se ha dedicado, la obra que Dios ha hecho en su vida. Coméntenos un poquito. Bueno, mi nombre es Vicente Moncayo Cárdenas. Soy médico psiquiatra jubilado. Trabajé en el Hospital Valdivia en la Universidad de Guayaquil. Para comentarles que tuve una hemorragia cerebral, tuve un cáncer, estuve en SOC en 2020, estoy fuera de peligro y Dios me tiene así, ¿no? Es una obra de Dios que estoy libre de cáncer, ¿no? Gracias, tío. Ahí él se presentó, como ya lo escucharon, por la gracia de Dios, él sobrevivió a un derrame cerebral, ¿verdad? Y no solo eso, sino también el Señor lo ayudó a salir adelante con un cáncer. Entonces, bueno, en mi caso, yo me llamo Freddy, tengo 33 años. El Señor me salvó en el 2022. Ha sido un caminar hermoso con el Señor y pues quiero dar a conocer a mis familiares, a mis padres, a mi tío, a mis amigos y a todos ustedes que están viendo estos videos, al Dios que me salvó. Y la forma de conocer al Dios que me salvó es a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y Dios usa su palabra para transformar corazones y para salvar. Entonces, esa es la idea para que la palabra de Dios también obre en mi tío y también motivarlos a que lean la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz a sus familiares, a sus abuelitos, a sus tíos, a sus padres, porque la salvación es del Señor, no depende de nosotros, no depende para nada de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, estuviéramos fritos. Entonces vamos a depender de su palabra y comenzaremos leyendo el Evangelio de Juan. Tío, vamos leyendo, yo comienzo, ¿verdad? Yo comienzo Ajá. y ¿qué le parece si luego yo le digo que lea algún versículo? Yo comienzo ya y lo vamos comentando. Dice así el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí, tío, ¿qué le llama la atención de lo que hemos leído? Cualquier cosa que le llame la atención. Este era en el principio con Dios. ¿Ya? ¿Qué le llama la atención de que Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, este era en el principio con Dios? Ahí está hablando del verbo. Y el verbo es Dios, Jesús. Jesús. ¿Ya? Cuando se refiere a el verbo, está hablando de Jesús. Entonces, si dice que el verbo era en el principio con Dios, ¿qué le llega a la mente? Ya que el inicio. ¿Ya? Desde el Ahí inicio. comenzó. ¿Ya? Entonces, si dice que el verbo era en el principio con Dios, quiere decir que el verbo, o sea, Jesús, siempre estuvo desde el principio con Dios. Siempre estuvo. ¿Ya? Siempre desde el principio. Y en el versículo 1, cuando dice, y el verbo era Dios, ¿quién era el verbo? Dios, Jesús, correcto. Entonces, la conclusión lógica de este pasaje, Jesús, si dice que el verbo era Dios, por lo tanto, Jesús es Dios. Dios. Y es el verbo. Es el verbo, correcto. Y repite Entonces, 3 veces. y lo repite, correcto. En el principio era el verbo. En el principio, como usted bien dijo, estaba el verbo. Estaba Jesús. Y el verbo Jesús era con Era Dios. Dios. Y el verbo Jesús era Dios. Dios. Juan está dejando aquí clarísimo, ¿verdad? Que Jesús desde el principio siempre ha sido Dios, eternamente engendrado. Muy bien, tío. ¿Le parece si usted lee desde el versículo 5 en adelante? ¿Ya? Lento, pausado, así con el tono de voz que usted tiene. Ya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de Dios, de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahí hagamos un stop. Hasta ahí, tío, de todo eso que leyó, ¿qué pasaje le llama la atención? ¿Qué pasaje le llama la atención de todo aquello que acabo de leer? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está diciendo que no era él la luz, está hablando de un hombre, de lo que dice el versículo 6, un hombre enviado de Dios, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino antes del Señor Jesucristo a anunciar, a preparar el camino a Jesús. Por eso el Evangelio de Juan deja claro de que Juan el Bautista, como dice el versículo 8, él no era la luz, sino era el que daba testimonio de la luz. Porque, tío, si Juan no era la luz, ¿quién es la luz? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Juan no era la luz. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús. Correcto, el Señor Jesucristo, amén. Entonces, Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, porque la luz es el Señor Jesucristo. Correcto. Yo continúo leyendo, ¿sí? Desde el versículo 12. Desde el 11 voy a leer. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir el versículo 12, tío. El 12, el que está aquí. Y me dice qué es lo que usted opina, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Jesús. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le llama la atención de ese versículo, tío? Del 12. O sea, a quienes recibieron a Jesús, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Eso. Entonces, usted ha escuchado, tío, y yo también, antes de que el Señor Jesucristo llegue a mi vida, yo escuchaba y yo pensaba que todas las personas, sin excepción, son hijos de Dios. Pero el versículo 12 que acabamos de leer dice algo muy diferente. No dice que todos, absolutamente todos, son hijos de Dios. Todos los que recibieron. Solo los que... Recibieron. Correcto. Entonces, los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios son los que le recibieron. Los que, como dice el versículo 12, los que creen en su nombre. A ellos y solo a ellos se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a ellos. No es como creíamos antes, que todos sin excepción son hijos de Dios. Eso no es verdad. Eso lamentablemente es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Nosotros vinimos de una cultura católico-romana y pensamos, ¿sí o no, tío? Que todos, absolutamente todos éramos hechos hijos de Dios. Éramos hijos de Dios. Pero el versículo 12 deja claro que solo a los que le recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigo leyendo yo, tío, vamos al 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa parte también es muy interesante. ¿Cuál es su lectura, tío, del versículo 13? O sea, al decir si no de Dios quiere decir si no del Espíritu. Correcto, es del Espíritu Santo, correcto. ¿Qué más le viene a su mente luego de leer el versículo 13? Léalo de nuevo. No hay respuestas incorrectas, aquí estamos analizando. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón.
Bueno, a mí te repito, lo que más me llama la atención es esto, sino de Dios. De Dios, Eso es lo correcto. principal, a mí es lo que más me impacta. Ya. Recuerda, tío, para que el micrófono hable un poquito más alto y pausado. Eso que usted acaba de decir es muy importante, porque lo que más le impacta, usted dice que esos hijos de Dios vienen, como usted dice, de Dios. Y como también dijo, del Espíritu. Los hijos de Dios no vienen de sangre, Ujú. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. sino de Dios. El Espíritu Santo es aquel que regenera. Bien, tío, esa parte es muy importante del versículo 13. Sigo leyendo yo, al versículo 14, y dice, y aquel verbo, ¿quién era el verbo, tío? Jesús, Jesús, correcto. Y aquel verbo fue hecho hecho, carne. hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tío, esta parte es muy importante porque el verbo Jesucristo necesariamente, siendo Dios, porque ya vimos en el versículo 1 de que Él es Dios, y digo es porque Él vive, Él está vivo, ¿verdad? Él resucitó. Entonces, necesariamente el Señor Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque Él, como murió en la cruz, como sustituto de los hombres, o sea, necesariamente el sustituto de los hombres, el que pague por el pecado de los hombres, tenía que ser un hombre, ¿verdad? Y necesariamente también tenía que ser Dios. Pero ese tema no lo vamos a profundizar, ya lo profundizaremos, pero primero veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Primero dijo que el verbo era Dios en el versículo 1. Y luego vemos que aquel verbo no solo era Dios, sino que también fue hecho carne. Él vino como hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tío, siga con el versículo 15. Vamos a seguir leyendo. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, Siga. porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha hecho conocer. Ya. De todo eso que leyó, tío, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Bien, eso es de lo que ya vimos también, pues, ¿no? Que Juan el Bautista da testimonio del verbo de Jesús. Y él decía, el que viene después de mí, o sea, Jesús, es antes de mí, Jesús también. porque era primero que yo. O sea, claro, es Jesús. O sea, Él está antes y después. Exacto, por eso el Señor Jesucristo dice, Él es el alfa y el El omega. omega, el principio y el fin. Por eso no es como lamentablemente ciertas religiones dicen que Jesucristo no es Dios. Él es Dios. Él habla de sí mismo como el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Sí? Y aquí también hay una parte muy interesante, tío, que es la que dice que la ley vino por medio de Moisés, en el versículo 17, tío. La ley vino por medio de Moisés, ¿sí? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Poco a poco iremos siguiendo leyendo, pero si hay algo que creo que muchos tenemos claro es, y vamos a ver si mi tío sabe o le responde correcto. Tío, una persona puede cumplir toda la ley de Dios. Difícil, ¿Difícil o imposible? difícil, porque no es imposible. ¿Usted cree que no es imposible?
¿quién ha podido cumplir? Nadie. Exacto, entonces es imposible. Imposible. Ya. Entonces, cumplir la ley salva entonces, tío. Puede salvarla, cumplir la ley. No, no está ahí, solo su pensamiento. Porque dice, la ley No, vino pues por medio yo de pienso que Moisés. depende de la gracia. Exactamente, Si no, exactamente. La ley no salva. Cumplir la ley no salva. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Voy a replantear la pregunta. ¿Alguien puede cumplir toda la ley? Mi tío dice difícil y luego ya quedamos en que es imposible. imposible. Pero ahí surge una pregunta. Entonces, ¿hay alguien que haya podido cumplir toda la ley? Yo sí sé quién pudo cumplir toda la ley. Jesucristo. Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, por supuesto. Y luego, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si la salvación no puede cumplirse mediante el cumplimiento de la ley, porque nadie puede cumplir la ley, la salvación viene por gracia a través de Jesucristo, porque Él sí pudo cumplir la ley. Y Él promete que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo, creen en Él promete perdonar tus pecados y regalarte la salvación. La salvación es gratis, tío. Pero a tiempo, A tiempo, claro, o sea, mientras vivimos. no estás esperando morir. Claro, correctamente. Y aquí, tío, viene una parte, algo muy importante que fuera muy prudente topar. Muchas personas, yo he escuchado, que dicen, ya pues, yo voy a ser como el ladrón en la cruz. En el Ujú. último momento me voy a arrepentir y voy a creer. ¿Usted qué piensa de eso, tío? Pues eso fue gracia de Dios. Claro, un poquito más alto, ¿qué opina de eso? Eso fue gracia de Dios. Eso fue gracia de En el último Dios. minuto. Claro, Pero no debe ser así, debe ser antes. debe ser O a antes. diario. Correcto. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú o cualquiera va a tener esa misma gracia de poder arrepentirse y creer en Jesucristo en el último momento de su vida. Por lo tanto, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. Es hoy. Es hoy, hoy es el día de salvación. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados e ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No esperar estar enfermo, tener un accidente para... Correctamente, así es. Entonces, vamos a seguir con Juan 1. Ha sido, ¿qué tal el primer video, tío? Ha sido bien, ¿no? Sí, ¿Está bien? ¿Le sí, gusta? sí, sí, todo bien. Ya. Recuerde, hable un poquito más Ah, ya. alto y más pausado. Bien. Entonces, sigamos. Dice, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan desde un inicio dijo, hey, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y dijo, no soy, perdón, ¿eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? A lo que Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Siga, tío, con el versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de calzado. Estas cosas sucedieron en Tabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. Entonces, em, aquí hay una parte interesante. ¿Qué opina, tío, del versículo 23? Que dice,
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué le viene a la mente? Que Juan el Bautista dice, luego de que Juan el Bautista reafirmó que él no era el Cristo, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué opina de eso? Y creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Yo soy la voz De uno que de... clama en el desierto. ¿Te refieres de quién? De Juan. Sí, Juan dice así, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, mandado por Jesús. Claro, pero ¿qué idea le viene a la mente de alguien que está clamando en un desierto? Imagínese, En alguien el está, desierto no hay nadie, pues. ya en el desierto no hay nadie, ¿sí? Es muy interesante porque usted ha visto a los predicadores, a los hermanos pentecostales, siervos de Cristo, ciertos hermanos, que están en la calle predicando a Cristo. ¿Qué hace la gente alrededor? Pero, O sea, la gente que está alrededor de aquel predicador, ¿qué hacen? curioso. Algunos son curiosos, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, ¿qué hacen? Se van. Ya se van No les gusta. o no les gusta o qué más. Los critican. Los O lo critican creen que está loco. o creen que está loco. Pero yo podría decir otra cosa adicional. Que eso no está sucediendo por gusto tampoco. Claro, pero yo diría otra cosita adicional. La mayoría de personas simplemente hacen caso omiso. O sea, como decimos en Ecuador, no paran bola. No parar bola significa no prestar atención. Entonces, estos hermanos están predicando como si estuvieran en el desierto. Así es. Y estoy seguro que Juan el Bautista, mientras predicaba al que iba a venir, estoy seguro que muchas personas también eran como que, ¿y este? No le prestaban atención o le decían que estaba loco probablemente. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos ahí. Y en el próximo video, que puede ser mañana o más tarde, dependiendo de mi tío, vamos a continuar con Juan 1:29. ¿Sí? Entonces, tío, de todo lo que leímos, del 1 al 29, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Recuerde hablar un poquito alto y pausado, de todo lo que leímos. ¿Qué fue lo El que más? versículo 13. El 13, ¿qué dice Los el cuales 13? no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Muy bien. por el Espíritu. Eso es lo que me llama la atención de todo. Correcto, porque cuando más adelante avancemos a la conversación de Jesús con Nicodemo, voy a adelantarme. Dice en el versículo 8, el viento, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el que nace de nuevo no es de voluntad de carne ni de sangre, sino es algo que viene absolutamente de Dios. Y es como el viento, no sabes por dónde va. Es una obra, la palabra sería soberana, soberana de Dios. Así es todo aquel que nace de nuevo. Entonces, vamos a terminar, tío, en oración para que este video sea de bendición para cualquiera que el Señor tenga listo para que lo vea. Vamos a orar. Sí. Bueno, tío, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te agradecemos por este momento de lectura, meditación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para todo aquel que esté viendo este video. Y te pedimos que todos aquellos que vean este video sean motivados a leerle tu santa palabra a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, porque la fe viene por el oír y el oír tu santa palabra, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz. Por favor, úsala para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Por cierto, ganó Ecuador ayer. Estamos contentos, ¿no? Alemania. Y si tienen algún comentario, pues déjenlo aquí. Algún saludo para mi tío. ¿Cuántos años tiene, tío? 68 cumplidos en marzo. 68 años. Yo tengo 33. Entonces ahí vamos avanzando, perseverando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.
Diga chao, tío. Hasta la próxima. Ya.